Y pasemos ahora entonces al capítulo 11 de Apocalipsis. Todo esto es una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. Ah, no, aquí estoy viendo. Y lea el versículo 1, Dice el 1 y el 2. 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mire qué tremendo, porque cuando habla de 42 meses, si nosotros lo dividimos dentro de 12, nos da 3.5, o sea, 3 años y medio. Lo que hemos estado hablando de la tribulación y gran tribulación, de ese horno de 7 años, que es el horno 7 veces calentado, que va sucediendo y sucediendo. Y la semana pasada, cabal, hablábamos con Jessica que Apocalipsis no está escrito cronológicamente, sino que está como aquellas películas. Por ejemplo, yo estaba viendo hace poco una serie donde empieza, donde una casa se está quemando, y luego que se termina de quemar y todos ven cómo arde la casa, empieza y dice 5 años, o no, 4 meses antes, dice. Ya visto esas películas, ¿verdad? De Que Hollywood, no donde sabe. muestran primero el final y después empiezan a desarrollar cómo fue que se llegó ahí. E igual es Apocalipsis, porque no está desarrollado cronológicamente, sino que más adelante vemos al hijo que es arrebatado, cuando la mujer va al desierto, vemos atrás las trompetas, vemos atrás los sellos, vemos adelante a la bestia de Apocalipsis del 6:66. Entonces es como que muestra cosas de adelante, regresa a cosas del pasado, pero al final todas se van entretejiendo, y por eso es importante que nosotros las escudriñemos para irlas entendiendo. Y aquí otra cosa interesante, además de lo que veíamos acá, de que son los 3 años y medio de la tribulación, donde se excluye el patio exterior del templo, y que hemos visto que ahí es donde está la mezquita de Omar, aquella con la cúpula de oro actualmente, y que Dios dijo, no miras esa parte, porque se ha entregado a las naciones y ellos hollarán la ciudad santa. Pero ahora continúa en el versículo 3 y 4. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Fíjese que qué tremendo, porque yo le preguntaba al Señor y le decía, estos dos últimos ministros que van a estar predicando en medio de la tribulación y en la gran tribulación, primero, no van llenos de conocimiento, porque aquí no dice, y daré autoridad a mis dos teólogos, o daré autoridad a mis dos escribas, o daré autoridad a los dos que tienen mucho conocimiento. El conocimiento es importante, y ya lo vimos, porque veíamos que nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Y dice, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero este mensaje final no va a ser predicado con conocimiento, sino que va a ser predicado por testigos. Y un testigo es alguien que ha visto. Por eso los apóstoles decían, porque no podemos dejar de decir, dice, lo que hemos visto y oído. Ellos fueron testigos. Los apóstoles de Cristo, los discípulos de Jesús que prendieron fuego a la iglesia del inicio, fueron testigos del poder de Dios, y eso fue lo que llevaron. Y eso es lo que llevan estos dos. Dice, son testigos y profetizarán por 1260 días, que también son equivalentes a 3 años y medio. Pero viene otra cosa interesante otra vez, que hemos estado hablando mucho del ministerio profético, y el ministerio profético que viene fuerte en el final de los tiempos. Y aquí dice, y estos
profetizarán. Entonces nos está hablando de un ministerio profético y dice, estos son 2 olivos, 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Y lea el verso 4 y el 5. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Mira qué tremendo, porque habla de ministerios del final de los tiempos que van a estar llenos del poder de Dios y que van a obrar milagros. Acompáñenme ahora a 1 Corintios 2:2, porque quiero leer ahí unos pasajes que se nos quedaron. Dice 1 Corintios 2:2. O lea desde el 1 mejor, perdón. Va. Del 1 al 3. No, perdón. Tiene que leer del 1 al 5. Lea del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué lindo, porque era lo que hablábamos en el inicio. Es importante conocer, pero también hoy en día ha pasado algo que dice en 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice. El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Entonces a veces también el equilibrio está en que, dice el apóstol Pablo, me propuse a vosotros no solo con palabra, dicen, con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, porque es un equilibrio. Y hoy en día hay muchos moveres en el mundo donde dicen nosotros tenemos palabra y está bien, no los criticamos, sino que este es un llamado de advertencia, porque dicen tenemos palabra, tenemos doctrina, tenemos revelación, tenemos profundidades, pero no tienen manifestación del Espíritu ni del poder de Dios. Los dones no se están manifestando, como dice aquí el apóstol Pablo. Y entonces continuemos ahora con Apocalipsis. Sí. Porque estos testigos, en Apocalipsis 11, pasemos a 11:7. Dice. 11:6, lea desde el 6. Dice, es que tan emocionante todo esto. Es como una película. Dice, sí, parece. ¿Verdad? Y lo más increíble es que todo es cierto, todo va a pasar. Parecieran personajes de ficción, como personajes, pero están en la Biblia. ¿Y sabe qué, Nanilina? Yo le preguntaba al Señor y le decía, bueno, si está en la Biblia, es porque Dios quiere que lo sepamos. O sea, Él lo reveló para que lo sepamos. Quiere que lo escudriñemos y que miremos entre los misterios, cotejando con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con Daniel, con Apocalipsis, con los otros versículos, para ir comprendiendo el misterio. Pero Él no solo lo dejó para que supiéramos, sino que quiere darnos un mensaje, quiere transmitirnos algo a través de todo esto, a través de estos testigos, y quiere que lo sepamos. Léalo ahora sí. Dice el 7, ¿verdad? Sí, o desde el 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado, como una película, dice el 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sigo. Aquí es como aquellas películas feas de Hollywood, ¿verdad? Donde a veces, por ejemplo, yo me acuerdo la película esa de Corazón Valiente de Mel Gibson, donde está William Wallace, que
Siempre que hablo de William Wallace me acuerdo de Stuart. Mm, ¿Se acuerda? Porque yo le decía que William Wallace, haciéndole referencia que era de Escocia, pero lo interesante es de que él muere en la película y él era el héroe de la película y lo matan. Y aquí Dios permite que estos dos testigos que están predicando la palabra mueran como mártires en medio de la tribulación. Y ahora sí lea el verso 8 porque ese verso es tremendo. claro. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, se refiere a Jerusalén, pero porque ahí fue crucificado Jesús en Jerusalén, pero dice que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y aquí otra vez volvemos solo a recordar lo que hablamos en estudios anteriores, cuando hablamos del anticristo y de esos movimientos, que en Israel se realiza actualmente uno de los desfiles LGTB más grandes y más importantes del mundo. Y es un movimiento que pide respeto, que pide que que respeten su posición, pero ellos se burlan de lo que nosotros creemos. Entonces ellos piden respeto, pero no dan respeto, por otra parte. Y sacan incluso a Jesús de una forma denigrante en sus desfiles. Pero nosotros sabemos al final que Dios nos ha llamado a amarlos, a orar por ellos y a creer y saber que Dios aún puede sacar de ahí a gente para Él, para que sean de bendición, ¿verdad? Hemos oído muchos testimonios. Siga leyendo en el verso 9. Sí. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mire, haga una pausa ahí. ¿Cómo es que si están en Jerusalén los cuerpos? Dice que gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones van a contemplar los cadáveres. En ese tiempo que Juan le fue revelado o que se escribió el libro de Apocalipsis, pues nadie podía imaginarlo. Pero hace unos días o hace unas semanas hubo una explosión muy fuerte en Líbano y todo el mundo lo vio. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones lo vimos a través de internet, a través de televisión, a través de redes sociales. Y yo me imagino que de igual forma, a través de todos estos medios de comunicación que hay hoy en día, las personas van a ver a estos dos testigos. Y ahora sí siga leyendo. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire qué tremendo. Primero atormentaron con el mensaje, con la palabra, porque la palabra es dura. Cuando puede ser dura cuando alguien está pecando. Y exactamente, con todos los milagros. Entonces todos felices de que hayan muerto. Hasta regalos envían. Y siga leyendo. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran por eso voz. dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice, todo lo que para mí era ganancia lo considero por basura por el incomparable valor de conocer a Cristo y conocerle a Él, dice, y el poder de su resurrección. Entonces ese poder que levantó a Jesús de los muertos, también ha levantado a otros de los muertos, a los que resucitaron juntamente con Él, y aquí a estos dos testigos. Siga leyendo. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Un rapto, un arrebatamiento. Dice, ¿sigo en el 13? Sí, siga leyendo, dice, hasta el 14. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron
en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? ¿verdad? El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay pronto viene. Ya habíamos visto antes que había habido un ay con las trompetas. Ahora viene el segundo ay con estos testigos. Y hay nuevamente un terremoto o una conmoción. Y ahora llegamos finalmente a la séptima trompeta, que es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Y lean el verso 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire qué lindo, haga una pausa ahí, porque entonces aquí en la séptima trompeta ya es el final de la gran tribulación, porque ya está por establecerse el reino del Señor en la tierra. Siga leyendo. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué tremendo, ahí viene ya el reinado milenial. Y sigan el 18. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que te temen, a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Les digo al Se 19. recuerda que, se recuerda que en el quinto sello estaban todos los que habían muerto por causa de Cristo debajo del altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Pero aquí dice, llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos los profetas. Sí, ahí se cumple el tiempo. Ahora sí, lea el verso 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Qué tremendo. Y ahí se cumplen las 7 trompetas de Apocalipsis. Con lo que quiero cerrar el día de hoy y finalizar es que nuevamente vemos aquí que hay un diseño celestial que se refleja en la tierra, que hace como un espejo en la tierra, porque dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, dice. Pero en la tierra había un templo también, y el arca de su pacto se veía en su templo. Pero aquí en la tierra había un arca del pacto, y en el cielo hay un arca del pacto también. Y luego dice, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y una fuerte graniza. Y como que me dice, con esto sellamos y finalizamos las trompetas. Fíjese que los alemanes hacen referencia a un término que se conoce como Doppelganger, que incluso sale en una serie de Marvel, donde habla del Doppelganger, que es como un doble malo de la persona. Pero la Biblia menciona cuando liberan a Pedro de la cárcel, y búsquenlo ahí en su concordancia o búsquenlo en Google, pero dice la Biblia que cuando van a liberar a Pedro de la cárcel, llega un ángel, lo libera, lo saca. Y cuando Pedro llega donde todos estaban orando por él, la muchacha que sale a abrirle, cuando lo ve en la puerta, entra corriendo y dice, Pedro está tocando a la puerta. Pero lo interesante es que dicen, mejor lo voy a leer, mejor lo vamos a buscar, porque Ay, es un pasaje. Y permítame, ahorita lo estoy aquí buscando. a mí me dan ganas de llorar de ver todo esto porque es tan real, es como una película, ¿verdad? Sí, Y ya estamos viviendo el final de los tiempos, no que ya estamos en el fin del mundo, porque como hemos visto, ¿verdad? Que tienen que pasar varias cosas. Primero, el arrebatamiento, sí, pero el final, el tiempo final, ¿verdad? Ya comenzó.
Así es. Lean, Ani Lina, en Hechos 12, 13. 12:13 o Ahí, 12 de 12 a ahí está 13. 12, 13. Hechos Ah, va. 12, 13 hasta el 15. Ah, va. Ahí está Dice, hablando la historia que yo les decía del apóstol Pedro, que fue liberado de la cárcel, llega a la casa donde están orando por él. Y entonces lee ahora el verso 12, 12, 13 al 15. ay, espérame, que aquí me, perdón, aquí está. No tenga. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Fíjese que, mira qué tremendo, porque ella va, abre la puerta y cuando ve que es Pedro de la alegría, no le abre. Vaya que no lo iban persiguiendo, digo yo siempre, porque ahí lo hubieran capturado. Pero se entra y aquí en la Biblia de las Américas que estoy leyendo dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía que así era. Y ellos decían, es su ángel, dice. Entonces, eso me llama la atención porque quiere decir que la iglesia del inicio tenía el conocimiento de que nosotros tenemos un ángel. De hecho, la Biblia dice en otro pasaje, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mm, Y luego también en otro pasaje dice Jesús, dejen a los niños que vengan a mí. De cierto os digo que su ángel, dice, no deja de alabar a mi Padre que está en los cielos. O sea, que esos niños tenían un ángel que adoraba al Padre en los cielos. Quiere decir que Pedro tenía un ángel. Y también nos deja ver la Biblia que se parecía a él, su ángel. Entonces, cuando escuchamos esas cosas como el doppelganger que hablan, la mitología alemana u otras creencias que hay, es algo que en la Biblia lo menciona. mm, Pero, ¿por qué sale esto? Porque en esta última trompeta nosotros vimos que hay un templo en el cielo que es semejante al que está en la tierra. Hay un ángel nuestro en el cielo que es semejante a nosotros que estamos en la tierra. Y por eso dice la Biblia también en otro pasaje, que lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. mm, Entonces hay una relación entre lo celestial y lo terrenal, como hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Por eso dice también la Biblia, vosotros sois templos del mm, Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo. Entonces hay una relación entre nuestro cuerpo que es templo y el Espíritu Santo. Y esta semana cabal escuchaba al pastor Cash y él predicaba y decía que si nosotros somos templo, en la medida que nosotros cuidamos este templo, así se va a manifestar la unción de Dios en mm. nosotros. Entonces, al final, creo que el equilibrio en la vida cristiana es tener este conocimiento, pero también tener las manifestaciones del poder de Dios. Amén. Entonces, ha sido una bendición compartir un domingo más, Nani Linda. Ay, gracias Luisito, de verdad. Y la próxima semana estaremos continuando. Todavía nos queda, gracias a Dios, todavía nos queda bastante material de Apocalipsis y Ay, qué todavía bueno. nos queda material de Daniel para seguir Mm, estudiando. Y recuérdense también que ahora empecé entre semana a hacer un estudio. Esta semana lo voy a estar cambiando para el día jueves. ujú, El día jueves lo había hecho miércoles, pero se me ha estado traslapando con otra actividad que tengo ahí de clases, entonces lo voy a estar trasladando para el día jueves. Les enviamos un cordial saludo ¿y y dónde para que primeramente lo Dios miren? ¿Dónde lo pueden ver? en el canal de Facebook de Palabras de Vida. Lo Ah, vamos bueno, a compartir también aquí aquí te los voy en a el dejar. canal de Cross Kinetic. Ah, Sí. bueno, está bien. Gracias, Luis. Y, y primeramente Dios nos vemos también el próximo miércoles. Ujú. La quiero mucho, Dios la bendiga y un cordial saludo a todos.
Gracias a los que siempre nos acompañan. Es una bendición que nos acompañen y nos estamos gozando bastante y aprendiendo todos juntos, ¿verdad? De la palabra. Dios la bendiga, Nani linda. Dios te bendiga, Luisito. Gracias igualmente. Adiós. Adiós.